Así que hoy empezamos nuestro trayecto a través de la carta de Judas. Y si pueden ubicar su lugar ahí, Judas, y nomás es un capítulo, pero a veces en forma electrónica tienes que decirle Judas 1, aunque no hay más que uno, right? Judas capítulo 1 y te encuentras ahí. Pero si tiene una Biblia en actualidad, es de papel, es la carta, quizás una hoja, 2 hojas, que está antes de Apocalipsis. Así que el último libro de la Biblia es Apocalipsis, la carta antes de eso es Judas. Así que puede ubicar su lugar ahí y es ahí donde vamos a estar. Así que cuando yo estaba en mi último semestre de high school, de la preparatoria, fui a una escuela y tenían los edificios portables, right, que estaban afuera del edificio grande. Si uno vuelve ahí, ahora es una inmensidad, right? No hay edificios portables como había cuando yo estaba ahí. Han cambiado bastante, pero tenía mi clase en un edificio portable y ahí estábamos, como unos 20 estudiantes. Y entre ellos me encontraba yo, y durante ese último año de escuela yo estaba en el equipo de fútbol americano. Así que, pero la temporada ya había pasado. Lo único que no me acuerdo es que si la temporada de básquetbol estaba continuando. Pero la razón que eso tiene que ver es que había otro estudiante ahí que era la estrella del equipo de básquetbol, right? Pero lo que empezó a hacer era encontrar un joven, otro estudiante que estaba minusválido, right? Que tenía algo mal con él. Y empezó a hacerle broma, empezó a tratarlo mal. Y a mí me molestó mucho, así que empecé a decirle, hey, párale, no hagas eso, right? Y pues le seguía. Así que después de la escuela, después de la clase salimos y entramos al edificio. Y no sé cómo sucedió, pero lo más seguro era que yo le dije algo más y él me dijo algo más y ahí en medio de la escuela empezamos a darnos golpes, right? ¡Pum, pum, pum! Y la cosa es que el pasillo está lleno de estudiantes y se entremeten y nos separan y acabamos en la oficina del director de la escuela. Y el director nos... yo le digo mi lado de la historia, él le dice el lado suyo. Al final de cuentas, los dos nos metimos en líos. Nos dice, ¿cómo es posible que ustedes siendo, estudiantes del equipo de fútbol, de básquetbol, estén haciendo estas cosas? Y nos dio para como recompensa el tener que presentarnos el último día de la escuela y ayudar a los maestros a desocupar sus clases. Así que estuvimos trabajando todo el día último. Gracias a Dios no nos quitaron o sacaron de la escuela y no era algo más grave. Yeah. Y, estaba pensando en eso, que algo que él hizo así me molestó tanto que me llevó a un intercambio físico así, right? Y me imagino que yo no soy el único que ha sentido, quizás no ha ido al extremo de darse golpes, right? Pero seguro ha sentido ese calor dentro de sí, decir, oh, man, nomás si pudiera, right? Y seguro que ha sentido esa emoción dentro de sí al ver a alguien quizás abusado o alguien menospreciado
o algo que no está bien y usted quiere hacer algo de eso. Y lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con eso, que el autor de esa carta quiere que luchemos por la fe. Y normalmente pensamos en Jesucristo y en el cristianismo en una manera pacífica y por buena razón. Primeramente la palabra de Dios lo describe a Jesucristo y es el tema de nuestra conferencia en diciembre como el príncipe de paz, right? Y en el Sermón del Monte Jesucristo le dijo a la multitud que lo rodeaba: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Son palabras de Cristo, right? Un hombre pacífico. También se describe a sí mismo diciendo, o sea, Jesucristo dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. O sea, es pacífico, pero también es el buen pastor. Él protege a sus ovejas. Recordamos otro pastor, right? En el Antiguo Testamento recordamos a este pastor que mató a un oso protegiendo a sus ovejas, right? Mató a un león protegiendo sus ovejas. Y el cristianismo es una religión pacífica, sí es cierto, pero en defensa del débil y vulnerable, en defensa contra el enemigo, en defensa de la fe, somos llamados a pelear, somos llamados a luchar, somos llamados a confrontar la batalla. Pablo escribe en 2 Timoteo 4, verso 7, y este es otro representante de esta fe pacífica, right? Es Pablo, y él dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Así que vemos en Pablo que él era y estaba listo para luchar. Y hoy vemos que somos llamados a contender ardientemente. Somos llamados a luchar vigorosamente por la fe. Veamos el pasaje de hoy. Y para esto les voy a pedir que se pongan de pie. Y vamos a leer los primeros versos de Judas. Los primeros 4 versos. La palabra de Dios dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados que son amados por Dios el Padre y guardados por Jesucristo, reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Ahora siento la necesidad de hacerlo para recordarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo, han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Amén. Esa es la palabra de Dios. Pueden tomar su asiento. Así que son esos versos que vamos a repasar hoy. Y vamos a ver tres cosas de eso. Primero, la introducción y la bendición.
Segundo, la urgencia de la defensa. Y finalmente, la alerta que despierta. Amén. En Jesucristo hemos recibido algo hermoso y precioso que vale la pena cuidar. Vale la pena cuidar y proteger de aquellos quienes son impíos, que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo. Así que les voy a encomendar, les voy a pedir, vamos a luchar por la fe. Amén. Vamos a luchar por la fe. Veamos la introducción y bendición. El verso 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados que son amados por Dios el Padre y guardados por Jesucristo. Me encanta cómo Judas escribe como poesía, right? Los amados, guardados y llamados. Amén. Y hay, para identificar a Judas específicamente, que es el autor de esta carta, tenemos que ver al Nuevo Testamento y ver si podemos distinguir cuál es el autor, right? Porque nos dice que es hermano de Santiago, siervo de Jesucristo. Es la única descripción que recibimos de él. Y hay varios Judas en el Nuevo Testamento. Es más, habían 2 discípulos escogidos como apóstoles con este nombre de Judas. Era un nombre muy común en esa época, right? En el tiempo de Jesucristo. Y por supuesto uno de ellos es Judas Iscariote. Él era el traidor, así que sabemos que él murió después se tomó la vida él solo, después de traicionar a Jesucristo. El otro Judas es el hijo de Santiago. Cuando vemos la descripción de los diferentes discípulos de Jesucristo, el otro Judas es descrito como el hijo de Santiago. Y como dice aquí que es hermano de Santiago, entonces no es ese apóstol que escribe esta carta. Y vemos en Mateo a otro Judas nombrado. Hablando de Jesucristo, ahí en Nazaret de Galilea, dice San Mateo 13, en San Mateo 13, verso 54, dice: al llegar a su pueblo, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? O sea, estaban ahí asombrados acerca de Jesucristo, right? Y él estaba ahí en su pueblo, en su ciudad, y decían, decían maravillados. Mateo 13:55 dice: ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Entonces vemos que el autor de esta carta es considerado este hombre nombrado o mencionado aquí en Mateo como hermano de Santiago y medio hermano de Jesucristo. Porque sabemos que Jesucristo, su padre, era Dios mismo, right? María fue ¿cómo se dice? El Espíritu Santo produjo la vida de Jesucristo. Pero después de todo eso, María tuvo relaciones matrimoniales con su esposo
y tuvo más hijos. Y como nos dice Mateo aquí, conocemos los nombres de varios de ellos: Santiago, José, Simón y Judas. Y este Judas es el autor de esta carta. Y menciona también hermanas. Así que podríamos imaginarnos, right, crecer en el mismo hogar que el Hijo de Dios, que Jesucristo. Este Judas sería como un hermano menor. Quizás agarraba las túnicas que Jesús usaba cuando estaba más grande, right? Mientras crecía, está muy grande la túnica, muy pequeña para Jesús. Aquí tienes Judas, es para ti, right? Como cualquier otro hogar. ¿Cómo sería jugar las escondidas con Jesús? ¿Cómo es que siempre sabe dónde estoy? Right? O quizás María le dijo a Judas y a sus hermanos, right? ¿Por qué no pueden ser como Jesús? Él siempre tiene su cuarto bien limpio. Él siempre hace esto o el otro, right? Así que es posible que la presión era demasiada crecer en ese hogar donde este hombre, este joven, este niño perfecto está creciendo, right? Y quizás es por eso que sus hermanos no creían en Jesucristo. Cuando Él estaba ministrando, cuando Él estaba enseñando, cuando estaba haciendo milagros, vemos que sus hermanos no creían que Él era el Mesías. Hasta pensaban que Jesucristo estaba loco. Vemos en San Juan 7, verso 2, dice: faltaba poco tiempo para la fiesta judía de las enramadas. Así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean tus obras, vean las obras que realizas. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Están diciendo eso, right? Y continúa ahí Juan capítulo 7, verso 5, dice: lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en Él. Así que nos dice claramente que ellos no creían. Sabían que había algo diferente en Él. Pero el Mesías, yo crecí con el Mesías, el príncipe de paz, el ungido de Dios, mi hermano, no es posible. Pero cuando alguien predice su muerte y predice su resurrección, y eres testigo y tú lo ves, entonces te ayuda a reconocer la verdad, right? Así que sus hermanos, Santiago, uno que luego se convirtió en líder de la iglesia en Jerusalén, él creció con Jesucristo, y una vez que vio a este hombre crucificado, al tercer día resucitar de los muertos, pues ¿sabes qué? Es verdad, este hombre, mi hermano, es el Mesías. Y quizás es por eso que no se introduce como hermano del Señor Jesucristo en esta carta, right? Aunque es hermano, no se introduce así. Quizás lamenta el hecho de no haber reconocido la verdad antes, pero se introduce como siervo. Y la palabra ahí en griego, lo hemos mencionado antes, es doulos, que es como un esclavo, una persona que se somete a ser esclavo de alguien más. Y dice: soy un siervo de Jesucristo. La cosa es que cuando vio que Él era el Mesías, cuando vio que Jesucristo había vencido a la muerte y que a través de Él podía vencer el pecado, Él creyó y puso su fe y confianza en Él y se sometió a Él como rey
y Señor. Como espero que cada uno de ustedes lo haya hecho, que reconozcan que Él es soberano, Rey. Porque la resurrección de Jesucristo demostró que Él era ciertamente el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. Y ese evento transformó todo, cambió todo. Es el milagro más grande que ha sucedido jamás, la resurrección de Jesucristo. Y este hermano de Jesucristo, Judas, escribe esta carta y la escribe a los llamados que son amados por Dios el Padre y guardados por Jesucristo. Escribe a la iglesia de su día y nos escribe a nosotros, los llamados, amados y guardados por Jesucristo. O sea, y digo esto de vez en cuando, ¿right? Que qué hermoso es tener la palabra de Dios en nuestras manos. El privilegio que ha de sentir usted, que siento yo al tener las palabras de Dios en mis manos. Estas palabras que fueron guardadas por el Espíritu Santo a través de los siglos para que podamos nosotros leerlas y verlas y aprender y crecer. Y no siempre era así. Antes solo los privilegiados, solo los ricos tenían oportunidad de ver estas palabras, de leer estas palabras. Estas palabras que están ahora a su disposición y están en sus manos. Así que Él nos escribe a nosotros a través de la palabra de Dios y define de quién viene la carta y a quién escribe. Y procede a una bendición. El verso 2 es una bendición para usted y para mí y para la iglesia de ese tiempo, right? Verso 2 dice, reciban misericordia, paz y amor. No solo reciban misericordia, paz y amor, pero dice en abundancia. No solo un poco, en abundancia, right? Bastante. Judas bendice a su audiencia y nos bendice a nosotros. No solo un poco, pero en abundancia. Hemos recibido tan grandes bendiciones en Jesucristo y por eso vamos a luchar por la fe. Amén. Veamos la urgencia de la defensa. Verso 3. Dice, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. Parece que cuando levantó la pluma para escribir, right, estaba ahí, no sé si tenía un escritorio o dónde escribía, pero levantó la pluma para escribir. Parece tener la intención de escribir una carta de aliento, una carta enfocada en la salvación que tenemos en común. Pero algo cambió su plan. Y muchas veces eso es lo que deseamos, right? Es alentar, decir palabras bonitas, palabras de aliento, palabras que animan. Pero a veces necesitamos palabras fuertes para animarnos a hacer cosas que necesitamos hacer. Y eso es lo que pasó aquí. Algo cambió su plan, algo cambió su intención, y en vez de escribir esta carta escribe esta carta que nos llama a la urgencia de la defensa, nos llama a luchar por la fe. Dice, ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles. O sea, no nomás nos pide, pero nos está rogando. Sandra, lucha por la fe. Right? Omar, vamos a luchar por la fe. Está rogando.
Y dice, para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe. O sea, es algo que ya estás haciendo, pero no te des por vencido. Lucha, pelea, batalla por la fe. Vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. Eso es lo que nos anima a hacer. Y para saber a qué se refiere cuando dice la fe. La fe no significa nuestra creencia personal, right? Muchos se dirigen por lo que opinan, right? Es lo que yo pienso y así ha de ser, es mi verdad y eso es todo, right? Well, no, hay ciertas verdades que son verdad y no importa lo que tú creas, right? Son leyes grabadas, ya sea físicas o espirituales. Son cosas que son reales, no importa cuál es tu opinión, right? Así que no significa nuestra creencia personal o la fe en el sentido de nuestra confianza en Dios. La frase fe, la fe, significa la verdad esencial del Evangelio que todo cristiano verdadero mantiene en común. Voy a leer eso otra vez. La fe significa la verdad esencial del Evangelio que todo cristiano verdadero mantiene en común. Right? Un ejemplo sería que Jesucristo resucitó de los muertos, como mencioné más temprano. O sea, ponemos nuestra confianza en ese hecho y es algo común que el primer cristiano de la historia, el primer hombre, la primera mujer que puso su fe en Jesucristo, ella creyó que Jesucristo resucitó de los muertos. La fe es usada en este sentido varias veces en el Nuevo Testamento. Debemos de contender ardientemente o de luchar ardientemente por la verdad. La fe es el cuerpo de la verdad que desde muy temprano en la historia de la iglesia se adoptó de una forma definitiva. Así que, como dije, desde el principio, desde el primer cristiano, esta fe es a la cual se refiere. De que Jesucristo es Señor y de que Él resucitó y de que Él volverá. Y ciertas cosas que creemos y se han creído desde el comienzo. Así que vemos las instrucciones de Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo 1, hablando de esta fe, de esta enseñanza. 1 Timoteo capítulo 1, verso 18 dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. O sea, se han desviado de esa verdad principal que se ha enseñado desde el comienzo. También Pablo continúa instruyendo a Timoteo y dice en 1 Timoteo 6:12, 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de fe. Nos está llamando a la lucha, nos está llamando a la pelea, nos está llamando a la batalla. Right? Y vemos ese llamado ahí. Pero Judas dice de la fe encomendada a los creyentes una vez
y para siempre. Está hablando de esa fe, right? Y dice que fue dada una vez y para siempre. Una vez significa que la fe fue entregada una sola vez y no necesita ser entregada una tras otra vez. Por supuesto, distribuimos esta verdad otra vez, una y otra vez, pero fue entregada por Dios al mundo a través de los apóstoles y los profetas una vez. Dios puede hablar hoy, pero nunca en la forma en que habló a través de los primeros apóstoles y profetas, como está registrado en el Nuevo Testamento. Hay otras religiones que dicen que tienen revelación de Dios, right? Podemos pensar en el Corán de los islámicos, right? Que piensan que es revelación de Dios. Podemos pensar en el libro de Mormón, right? En el cual un profeta, dicho profeta, Joseph Smith, decía haber visto una visión de Dios, ha recibido esta, así que, pero eso no es, por eso estar fundado en la verdad es tan importante, o te vas a hacer desviar a cualquier lado, como estas personas, estos hombres, estas otras ideologías y gente. Y eso no es algo que nomás sucede en el pasado, está sucediendo hoy. Así que Dios puede hablar hoy, pero nunca en la forma en que habló a través de los primeros apóstoles y profetas, como está registrado en el Nuevo Testamento. No hay otro evangelio y no lo habrá, right? El evangelio es las buenas nuevas y solo hay uno, el de Jesucristo. Su contenido será comprendido más completamente, sus implicaciones se desarrollarán, sus predicciones se cumplirán, pero nunca va a ser completamente nunca va a ser complementado o reemplazado o suplantado. Right? O sea, no puedes añadir a lo que la palabra de Dios dice. Right? Puedes compartirlo, puedes hacer cosas como yo. Cuando vienen aquí, no van a oír nada nuevo. Right? No voy a decir, oh, Dios me dio una nueva revelación y quiero compartir esto con ustedes. Quizás me revele algo, pero las historias y las historias nuevas que use van a ser para ilustrar principios de nuestra fe, de esta fe que tenemos. Pero nada nuevo en cuanto al evangelio proclamado por Jesucristo y sus apóstoles. Una vez que les diga que he encontrado algo nuevo que no está aquí, right? Entonces espero que ustedes estén listos y dispuestos de ir hacia la puerta y encontrar un lugar donde enseñan la verdad y la fe fundamental en Jesucristo. Así que, y los reto, right? Cada vez que vienen aquí y oyen la palabra de Dios, oyen el mensaje, que usen el filtro de la palabra de Dios para asegurar de que es la verdad y solo la verdad. Así que los llamo, vamos a luchar por la fe. La alerta que despierta, verso 4. El problema es que, y este es Judas escribiendo ahí, dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para la condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Una de las tragedias más grandes que he visto, y es más o menos reciente,
es la desintegración de la Iglesia Metodista Unida. Yo crecí en un hogar cristiano, mi papá es pastor de metodista. La cosa es que la Iglesia Metodista Unida está experimentando una gran división sobre la inclusión de LGBTQ en sus iglesias. Y han habido más de 7,600 iglesias que se han desafiliado, se han separado básicamente en los últimos 5 años. Right? Y es triste porque he mencionado antes, sino que el cristianismo ha hecho grandes cosas en el mundo. Ha traído el concepto de hospitales de salud pública al mundo en general. Usted y yo agarramos eso como algo normal, right? Pero no siempre era así. Eran cristianos en siglos pasados que dieron esa oportunidad a la gente común de tener salud de parte de un doctor, de un médico, right? Y menciono eso porque yo nací en un hospital metodista, right? Fue establecido en la ciudad donde nací y proveía salud a la comunidad. Pero, y esto es lo que sucedió en mayo, en una conferencia general este año, aprobaron que personas del mismo sexo podían casarse en las iglesias locales, y la preparación para que las iglesias locales reciban pastores homosexuales y lesbianas. O sea, cuando hicieron eso, causó que muchos cristianos que ven eso mal se separaran de la iglesia. Tanto así que más de 7,600 iglesias salieron de la iglesia metodista. Y continúa, dice, una reafirmación de los posibles delitos imputables contra el clero que elimina la expectativa. Esto se me hizo interesante, right? O sea, antes, y voy a leerlo, dice, de celibato en la soltería y fidelidad en el matrimonio. O sea, está diciendo que van a quitar de las reglas si un pastor no se mantiene puro si es soltero, o si está casado no se mantiene fiel a su esposa. Entonces quitan esa regla como un cargo contra él para quitarlo. Right? Así que son varias cosas que van en rumbo, que están obviamente en contra del Evangelio. Eso está pasando hoy, right? Está pasando en una iglesia muy grande de este país y del mundo. Pero todo esto no sucedió de un momento al otro. Permitieron que ciertos individuos se metieran, permitieron que unos impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, right? Aquí el homosexual está bienvenido, right? Amamos todas personas. Pero ¿sabes qué? Yo era un ladrón antes, yo era un mentiroso antes. Y ¿sabes qué? Por la gracia de Dios ya no lo soy.
Right? Y la cosa es que no quieren aceptar de que es un pecado. Y puede ser que alguien tenga esas inclinaciones, right? Pero Dios te llama a el celibato, si es que es así, y a cambiar tu mente y a tu corazón. O sea, no es yo lo que cambio la palabra de Dios para acomodar mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera que quisiera que el mundo sea. Es la palabra de Dios que tiene que cambiarme a mí. La palabra de Dios ha estado vigente, ha estado efectiva por más de 2000 años en su enteridad, right? Y más aún si consideramos el Antiguo Testamento. Así que permitieron que estas personas permanezcan en la comunidad, en la iglesia, right? Y que tengan puestos de autoridad. Judas está reiterando lo que Pedro nos dice. Vemos en 2 Pedro 2, y se cree que Judas escribió esta carta más o menos durante el mismo tiempo que Pedro. Pedro dice en 2 Pedro 2, verso 1, dice: en el pueblo hubo falsos profetas. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán heresías destructivas, al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Así que en vez de iluminar, como dice la iglesia, o el cristiano debe ser como esa luz en la colina iluminando a todo, están dañando, están haciendo quedar mal la iglesia. Y es lo que vemos en la división de la iglesia. Jesucristo mismo sonó la alerta. Dice San Mateo 7, verso 15, dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Así que usted va a poder distinguir, pero tenemos que tener el ojo pelado, abierto, listo, right? Para observar, para ver esa persona. Y casi digo hermano o hermana, no es hermano o hermana como vimos, right? Es alguien que ha entrado y por quizás conocer a la guapa hermana o al guapo hermano si me meto ahí quizás tenga oportunidad, right? Es un ejemplo de cómo alguien puede infiltrarse con intenciones diferentes y malas, y para lograr su propósito entra ahí. Y como somos aceptables, como mencioné, aceptamos a todos, pero todos con el tiempo van a ser transformados por la palabra de Dios. Judas nos llama a luchar vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes. A luchar vigorosamente por la fe encomendada a nosotros, right? Así que vamos a luchar por la fe. Y puedo preguntarle,
¿Cómo luchamos por la fe? Puse la imagen esa. Tenemos que recordar, es cool y todo, right? Pero recordar de que no es una batalla física. No es como la pelea que tuve en el pasillo de mi high school, right? No es algo así. No se logra así. Cuando pensamos en el cristianismo siendo una religión, un grupo pacífico, es cierto, somos pacíficos hacia cualquier persona afuera. Pero cuando están adentro y buscan hacer caer la fe, entonces tenemos que poner la armadura espiritual que nos da el Señor. ¿Cómo luchamos por la fe? ¿Qué hace un soldado al llegar al ejército? ¿Qué es lo primero que le hacen? Lo preparan, right? Yeah. ¿Alguien dijo, le cortan el pelo? Sí, es cierto también. le quitan el pelo, le quitan todo y es parte del ejército. Él, es propiedad del ejército, right? De ese punto en adelante, pero lo preparan. No puede un soldado meterse al ejército y, ¿sabes qué? Vas a ir a tal y tal lugar, la batalla está ahí, buena suerte. ¿Cómo se usa esto, right? Y no es posible. Uno tiene que prepararse. El soldado se entrena, se prepara, pero no es solo en, como le llaman, basic training, entrenamiento básico, que es, yo creo, unos 2 meses, algo así. Alguien sabrá mejor que yo, pero, o sea, es un entrenamiento intenso que logra enseñarle muchas cosas y disciplinarlo. Pero no es solo eso lo que recibe, right? Es un entrenamiento constante que va agarrando. Tiene que estar en condición física, tiene que poder hacer ciertas cosas y prepararse para la batalla. Quizás nunca vea la batalla, pero tiene que estar listo, right? Tiene que estar listo. Mi hija mayor, Gabriela, ella empezó a hacer jiu-jitsu hace unos 2 años atrás. Y por lo menos unos 4 veces a la semana está ahí en el gimnasio, practicando movidas, haciendo cosas, aprendiendo de cómo luchar y pelear contra alguien más. Y es más estilo defensa propia, pero ella lo hace constantemente para estar preparada, ya sea para competencia o para lo que sea, right? Y así debemos de ser nosotros, estar constantemente preparándonos, alistándonos, no en lo físico, pero en lo espiritual. Tenemos que estar en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos en la palabra de Dios? Cada día. Si usted nomás agarra su Biblia en domingo, siento decirle que no va a reconocer a ninguna persona impía que esté en medio nuestra. Right? Se le va a hacer difícil el pelear. Tenemos que estar listos para la pelea, para la lucha, para la batalla. Tenemos que saber cómo luchamos por la fe. O sea, la oración es otra arma que nos da el Señor. Tenemos que saber lo fundamental de la fe y tenemos que reconocer que esta lucha es espiritual y no física. Pablo nos dice
Efesios capítulo 6, dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacerse frente a las artimañas del diablo. El enemigo quiere destruirlo a usted. El enemigo quiere destruir la iglesia. Hablamos la semana pasada, el enemigo quiere destruir su matrimonio. Right? Pero la palabra de Dios tiene la clave para usted. Si usted obedece, usted va a tener la victoria. Si usted hace lo que la palabra de Dios le dice, entonces va a lograr la victoria. Dice, porque ahí siguen Efesios 6, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tiniebla, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Tenemos que estar listos y reconocer que la batalla no es una batalla física. ¿Y cómo nos preparamos? A través de la oración, a través de la palabra, a través del compañerismo, animándolos los unos a los otros. Amén. Así que les animo. Vamos a luchar por la fe. All right. Vamos a orar. Gracias Señor por tu palabra. Gracias por darnos la alerta, Señor. No queremos ser parte de algo que no es basada en la fe, en esa fe fundamental que tú nos infundiste, que tú nos diste, enseñada por los apóstoles y por ti. Señor, queremos luchar, queremos pelear, queremos batallar por la fe. Te agradezco, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Te agradezco que tú, Señor, nos has llamado, nos has permitido reconocer que tú eres Rey, Señor, y tú eres digno de toda alabanza, toda gloria, todo honor. Y te pido que nos abras los ojos para ver esta batalla y poder pelearla con las armas que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.